el cónsul general de España en México, pero hoy no viene como cónsul general de España en México, aunque no se lo puede separar, pero vamos, para esta conversación, sí, el doctor Manuel Hernández Ruy Gómez, que haya aceptado venir a este estudio porque el licenciado en Filosofía y Letras, doctor en Historia, pues está en esta, me parece que es fundamental, y yo no sé si, yo tengo algunas dudas en cuanto a las fechas, pero pues tú eres el historiador, querido amigo, el inicio de la evangelización en México. Para esto va a dar una conferencia pasado mañana, el jueves, sí, a las 7 de la noche, 7:30 de la noche, en un lugar extraordinario que está en el centro. Aproveche, si no lo conoce, conózcalo, el Casino Español, que está en Isabel la Católica 29. Ahí está. Querido Manolo, cuéntanos, ¿cuál es la importancia de este punto? Sin el cual yo creo que sin la evangelización no podría entenderse, no solo la conquista, no podría entenderse el México de hoy. Sí, efectivamente. Como estábamos hablando antes de entrar en antena, sin la evangelización y sin la esencia católica cristiana de México no se entiende este país. Este país es profundamente católico y este país tiene una referencia fundamental, que es la Virgen de Guadalupe, traída por Hernán Cortés a Mesoamérica, y que es el estandarte fundamental de las creencias católicas en México. Fue en 1524, cuando llegaron los 12 primeros franciscanos. Habían sido precedidos por otros 3 2 años antes, pero estos son los que básicamente inician el proceso en distintos puntos de la geografía. Los 12 como 12 apóstoles. Exactamente, no, sí. Además, el líder de ellos dijo, el general de la orden franciscana dijo: ustedes van para México como fueron los 12 apóstoles enviados por Cristo a difundir su palabra en toda la tierra. Es exactamente la misma figura la que emplearon los franciscanos entonces, a partir de 1524. Y que se llegaron hasta dimensiones entonces, claro, casi desconocidas del territorio nacional. Sí, bueno, de aquel territorio. De aquel territorio, eso. Sí, perdón. A los franciscanos les siguieron los dominicos 2 años después, a los dominicos los agustinos, a los agustinos los jesuitas, etcétera, los carmelitas, y todos ellos fueron ocupando o llevando la palabra de Dios a distintos puntos de la geografía. Llegaron hasta más arriba de la California norteamericana. Claro actual. Que sí, era lo que te iba a mencionar. ¿Te imaginas recorrer desde Veracruz a la Ciudad de México? Sí. Y luego de aquí hasta la Alta California? Sí. En aquellos tiempos. Sí, sí. Aquellos hombres, aquellos 12 primeros hombres, desembarcaron en Veracruz, se descalzaron y descalzos, caminando descalzos, llegaron hasta la Ciudad de México, hasta Tenochtitlán, y allí, como recordábamos tú y yo hace un momento, el capitán general Cortés se inclinó delante de ellos, se arrodilló y dijo: el poder político que soy yo se inclina ante ustedes, que es el poder de Dios, el poder de la religión. El genio de Cortés. Sí. Perdón, aunque para algunos no esté bien, ya saben para quién, y quiere quitarle hasta el nombre del mar de Cortés. Hay que reconocer el genio de Cortés. Sí. El genio de Cortés, que fue no simplemente un líder militar, fue un líder político y diplomático de primera dimensión, que supo aunar toda la oposición que había al poder azteca entonces en Mesoamérica para juntos, tlaxcaltecas y otros indígenas, ocupar el poder central en Tenochtitlán. Ahora, en esto de la evangelización está
Pues ahí están todavía los grandes monasterios, las grandes iglesias, las rutas de los franciscanos, Sí, sí, sí. que yo no entiendo cómo los pudieron haber construido en aquellos entonces. Sí, es impresionante recorrer todo aquello, por ejemplo, las misiones franciscanas que hay en la Sierra de Querétaro. A aquellas alturas. Sí, y llegar ahí y haber construido esos edificios que han construido, esas maravillas arquitectónicas que siguen 500 años después, o 400 o 350 años después, en pie, en una zona tremendamente sísmica como es esta. Y agreste para llegar. Y, bueno, claro, agreste, sí, sí. Y ver cómo, por ejemplo, obispos como Vasco de Quiroga, que no era franciscano, pero sí hizo una inmensa labor religiosa y política en la zona de Michoacán. Sí, claro. Sí. El Tata. El Tata Vasco. Sí. Sí. Que tiene estatuas en muchísimos pueblos de esa zona del estado de Michoacán. Ahora, ¿cuál es el punto central del inicio de la evangelización? ¿Podría ser esa imagen de Cortés inclinado, incluso puso la rodilla en tierra para inclinarse ante la cruz? Ante aquellos hombres que venían pues vestidos con unos hábitos que quién sabe cómo vendrían después de tantos meses de travesía, ¿no? Sí, bueno, ese es un momento cumbre, porque como decía antes, es el poder político que se inclina ante el poder espiritual, el poder del más allá, el poder de la religión. Y eso, claro, los habitantes de Mesoamérica debieron quedar impresionados, porque ellos venían de ese concepto de que el Tlatoani, de que el emperador azteca era hombre y Dios al mismo tiempo. Este que se hacía pasar por el poder político después de Moctezuma y de los otros tlatoanis que le siguieron, pues este se inclinó delante de ellos y ellos debieron decir y pensar, no los indígenas, pero ¿esto qué es? No. Si este que es el que manda y el que tiene todo el poder se inclina ante estos hombres, ¿qué dignidad tienen? Y fue eso lo que facilitó realmente el proceso evangelizador a partir de entonces. Y el proceso que se extendió por todo el país, orden tras orden, ¿verdad? Exactamente, sí, orden tras orden. Los dominicos se fueron a la zona de Oaxaca, los franciscanos por aquí en los alrededores y también en Querétaro, y subieron hasta la California norteamericana, los jesuitas en todo el país. En fin, fue todo un proceso muy bien planificado por el poder político y en connivencia con las autoridades de las órdenes religiosas y los obispos. Oye, ahí está, hablas de los dominicos y hablas de Oaxaca. Es extraordinario el templo de Santo Domingo. Es extraordinario, eso es una verdadera maravilla. Sí. Es una maravilla que a los que no lo conocen y puedan pasar por Oaxaca, les recomiendo vivamente que lo visiten. Eso y el huerto que tienen justo pegado al templo, donde cultivaban y enseñaban a cultivar todo tipo de cuestiones agrícolas. En fin. Sí. Hablabas, como he mencionado yo, pero no quiero entrar en esa discusión porque ese es un tema de fe. Sí. Sí. Y en los temas de fe, pues es un tema casi de dogma. Vamos, para aceptar el dogma hay que tener fe. Claro. El que no tiene fe rechaza el dogma. Sí, exactamente. Y como tú y yo somos hombres de buena fe. Sí, exacto, gracias a Dios. Sí, no entremos en el dogma. Sí, sí. Sí quería decir que esto es una iniciativa de la Arquidiócesis de México. Sí. Al frente de esta iniciativa está uno de los obispos auxiliares, Monseñor Francisco Javier Acero, y es el que está aunando fuerzas y potencias para que esto sea de aquí a al 2031
no me voy a equivocar en fechas, como tú has recordado ahora en materia de Porfirio, no, de aquí al 2031 ir preparando toda la organización que se quiere poner en marcha a partir de ese año. Ve usted, los tiempos de la iglesia son sus tiempos, no los nuestros, ¿sí? Sí, sí. Estamos en el 23 y están preparando un evento que viene el 31. Sí. Venga, pues entonces la cita es pasado mañana. Sí, señor. 7:30 de la noche, en un lugar extraordinario. En el Casino Español de la Ciudad de México, sí, en la parte histórica ahí está, de la capital. Que está en la calle de Isabel la Católica. Querido amigo, te aprecio mucho que hayas venido, Manuel. Sí. Yo te lo agradezco porque es importante que la gente sepa que esto está poniéndose en marcha y que esta fe que se vive en México salga reforzada de todo este ejercicio de recuerdo histórico de lo que pasó a partir de aquellos años. Del ejercicio y de la memoria histórica. La memoria, la verdadera. Gracias, Manuel. Muchas felicidades.